But I was born and raised Amish. Has anybody heard of Amish? Okay, yo nací y crecí en una comunidad Amish. So until 2009, Hasta el año 2009 we had no electricity. no teníamos electricidad. We didn't drive cars, No manejábamos o guiábamos carros. but we did start about 2009. I know how to live without it. Así que yo sé cómo vivir sin esas cosas. So I'm very thankful that I was raised that way, and maybe God can use me to share a little with you how you can live without it too. Así que yo le doy gracias a Dios que me criaron de esa forma y en esta mañana quiere compartir con nosotros cómo vivir de esa forma también. So, are you ready to live without electricity? ¿Está usted listo, dispuesto a vivir sin electricidad? My lecture is not if, but when everything comes to an halt or an end as we're used to, what then? Mi clase en esta mañana se titula No sí, sino cuándo. Y estamos listos para que todo eso que tenemos hoy día deje de existir, lo cual nos hemos acostumbrado a vivir con ellos. ¿Y entonces qué? We all know it's coming. Todos sabemos que viene. Don't be fooled. They'll try to tell you it's not, but it is coming. No sea engañado por aquellos que están diciendo que no, porque la realidad es que la crisis se viene. God in heaven will have to let it happen. Y Dios va a permitir que suceda. The reason is La razón es, we are sleeping. estamos dormidos. We are going to have to wake up. Tenemos que despertarnos. In the morning when we wake up, what do we do? Y cuando nos levantamos en la mañana, ¿qué hacemos? When it's dark, what do we do? Cuando es oscuro, You flip the switch, right? usted prende la luz. So tomorrow morning when you wake up, Mañana en la mañana, cuando usted se levante, you flip the switch and nothing happens. usted prende la luz y no se prende. The power's out. Pues no hay electricidad. Now what do you do? ¿Qué usted hace entonces? It's not going to happen tomorrow morning, No va a pasar mañana en la mañana, but one morning it will. pero una mañana va a suceder. What are you going to do? ¿Qué hará? Your stove won't work. Su estufa, si es eléctrica, no va a trabajar. And if it's in the winter, you might wake up and your house is getting cold. You're trying to think what's going on. Y si es el invierno, pues su calefacción está apagada. What are you going to do? ¿Qué hará? The lights are out. No hay luz, Power's off. no hay electricidad. Well, you might think Usted puede pensar, it'll come on within an hour or two, piensa, bueno, quizás en 1 o 2 horas reparen los problemas y regrese la luz. or at least in a day or two. O al menos 1 o 2 días ya va a estar de regreso otra vez. You all experience power outages, I'm sure. Estoy seguro que en algún momento hemos vivido sin corto tiempo de electricidad, But you never thought that this is going to last for a year or two. pero usted nunca pensaba que iba a durar 1 año o 2. So are you ready for a year or two without electricity? ¿Está listo para vivir sin 1 o 2 años sin electricidad? There may be some here that are. Quizás algunos ya están en esa situación I hope most of us are. y espero que la mayoría estemos en esa condición. Brother here probably could survive for a while. A while, yeah. Sure why. The reason God has to let this happen, you can turn them on if you Yeah, want. yeah. The reason God has to let this happen, La razón por la cual Dios permitirá que suceda we are dependent upon man. es que nos hemos acostumbrado a depender del hombre. He wants us to turn to him. Y Él quiere que nosotros dependamos de Él. Look at the children of Israel. Veamos los hijos de Israel When they fell away from God, cuando se alejaban de Dios. he let them become captives in a foreign and a strange land. Permitió que fueran cautivos en una tierra lejana y extranjera. They didn't have electricity back then, so he couldn't take that away. He had Así to que- do something else. No les quitó la electricidad porque no la tenían en ese entonces, le quitó otras cosas. So today, Hoy he's going to take our conveniences away. lo que va a quitar son las conveniencias que tenemos. Now, are you ready? Now, I don't know, can you read this?
in Spanish. Está en Ezequiel capítulo 7, verso 15. Lo pueden leer. Y 16. The sword is without, and the pestilence and the famine within. Dice que la espada está afuera, las pestilencias y también el hambre ha llegado, está dentro. He that is in the field shall die with a sword, and he that in the city, famine and pestilence shall devour him. Y aquel que está en el campo morirá por la espada, y aquel que está en la ciudad de hambre y enfermedades. Brothers and sisters, you do not want to be in the city. Ustedes no quieren continuar residiendo en las ciudades. See what's going to happen with the people in the city? ¿Ve lo que va a suceder con la gente en la ciudad? Now, I want you to think, those of you who are in the city, Aquellos que aún residen en las ciudades, power's out, no hay water's electricidad, out, no hay nada para hacer. your toilet won't flush. Su baño simplemente no se va a descargar. If you're living upstairs, Si you está arriba, might be better. pues quizás le va mejor, But if you're living in the bottom of the apartment, pero si está en el último piso and those people upstairs are using their bathroom, y aquellos que están arriba están usando sus baños, what's going to happen to yours in the bottom? ¿qué le va a pasar en su baño abajo? It's going to come up. Va a salir el excremento. Now, we know history teaches us La historia nos enseña where there is no septic running like it should be, que donde no hay una fosa séptica, disease comes quickly. inmediatamente vienen las You see enfermedades. famine, pestilence, Bien, hay pestilencias y enfermedades y hambre, but down to 7:16, but they that escape of them shall escape and shall be on the mountains like the doves of the valley. y dice que aquellos que escapen podrán escapar y estarán en las montañas como las palomas. So where do you want to be? ¿Dónde usted quisiera estar? I hope you want to be in the mountains. Espero que esté en las montañas. The parents who are living in the cities, the Lord is sending the warning cry, gather your children into your houses, gather them away from those who are disregarding the commandments of God and are teaching and practicing evil. Este es tomado del libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Dice, aquellos padres que estén viviendo en las ciudades, el Señor les está mandando advertencias y les está diciendo, reúnan a sus hijos en sus hogares y ahora, y lejos de aquellos que están pisoteando o ignorando los mandamientos de Dios y que están enseñando y practicando el mal. Get out of the cities as fast as possible. Salga de las ciudades tan rápido como le sea posible. When was this written? ¿Cuándo se escribió este consejo? I don't have the date there, but we know our sister died in early 1900s. Sabemos que ella murió en el año 1915, aunque no tengo la cita cuando se escribió o la fecha cuando exactamente se escribió esta declaración. And she said, get out of the cities as fast as possible then. Y dijo que entonces Of course, you need to ask God to give you wisdom and the right place to go to, but do your preparation work. Start preparing. pídale a Dios sabiduría y que le muestre el lugar que debe de estar, pero comience ya a hacer su preparación. Packing, get things in boxes. Comience a empacar, ponga las cosas en cajas, Get rid of the extra stuff. elimine los excesos. Then God knows you're serious. Entonces Dios va a saber que usted está serio. You may be praying for years, but where are your works? Where are your actions? Pero quizás diga, bueno, yo he estado orando por años, pero si no hay acción, la fe sin obra es muerta. It goes on to say in Isaiah 5, 8 through 9. Isaías Whoa. 5, del 8 al 9. Whoa, what does that mean? ¿Qué significa hay? Unto them that join house to house. Aquellos que están simplemente comprando casas y más And casas. as it goes on, it says, that lay field to field till there be no place that they may be placed alone in the midst of the earth. Así que también reuniendo terrenos y más terrenos hasta que no haya lugar donde ellos puedan estar solos en medio de la tierra. In mine ears, says the Lord of hosts, of a truth, many houses shall be desolate. Dice que en mis oídos, dice el Señor Jehová de los ejércitos, la verdad en muchos hogares estará desolada. Even great and fair without an inhabitant. Así que aún con gran temor, sin habitantes.
The beautiful houses will not take care of your needs. Las hermosas casas no van a poder suplir nuestras necesidades. This is written in 1904. This year is 120 years Así que en el año that it was written. 120 years ago. 1904 van a ser 119 años que se escribió. She says the time is fast coming when the controlling power of labor unions will be very oppressive. Así que dice que el tiempo está llegando pronto cuando el poder controlador de los sindicatos, uniones o gremios será muy opresivo. Again and again, the Lord has instructed that our people are to take their families away from the cities into the country. Vez tras vez el Señor me ha instruido que nuestro pueblo debe tomar sus familias lejos de las ciudades y establecerse en el campo. Now I ask why. ¿Por qué? Pregunto yo. She says, where they can raise their own provisions. Donde ellos puedan tener sus propias provisiones. Why again? ¿Por qué? Pregunto yo. For in the future, the problem of buying and selling will be a very serious one. Porque en el futuro el problema de comprar y vender será un problema muy serio. We should now begin to heed the instruction given us over and over again. Y debemos ahora comenzar a escuchar la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. Get out of the cities into rural districts. Fuera de las ciudades, en lugares rurales debemos estar. Where the houses are not crowded closely together and where you will be free from the interference of enemies. Donde las casas no estén juntas unas al lado de otras y estén libres las interferencias de sus enemigos. I personally never lived where a house was close to my house. Yo nunca he vivido en una casa donde tengo una casa a mi lado. Born and raised Amish, we had our farms. Todos los Amish, y yo soy uno de ellos, crecí y me educaron y cada familia tenía su pedazo de tierra. I don't know what it would be like when you live in one house and right here's another house or there's apartments or Y yo no sé cómo es vivir con una casa aquí al lado o con un grupo de apartamentos sobre la casa. I don't like it when I'm so close that people can hear me talk. No me gusta cuando estoy tan cerca de otros que escuchan lo que yo estoy hablando. So I like being in the country alone. Me gusta estar en el campo solo. Let's start down here. Vamos a comenzar en el segundo párrafo. Let's start here. Let's start right here. Vamos a comenzar la mitad del último párrafo. But ere long there will be such strife and confusion in the cities Pero pronto habrá tantas luchas y confusiones en las ciudades that those who wish to leave them will not be what? que aquellos que deseen salir, ¿qué no podrán hacer? Salir entonces. Cannot. No van a poder. We must be preparing for these issues. Tenemos que prepararnos para estos tiempos. This is the light that is given to me. Esta es la luz que se me ha dado. Okay, brothers and sisters, this is our experience in the country. Esta es nuestra experiencia en el campo. Privation may be the lot of every soul who now believes and obeys the truth. Así que quizás dificultades sea la suerte de cada alma que ahora cree y obedece la verdad. Christ says that we will have reproach. Jesús ha dicho que tendremos afrentas. If the persecution for the truth's sake is to come, it is important that every line of work become familiar to us. Si la persecución debido a la verdad ha de llegar, es importante que tengamos conocimiento y estemos familiarizados con cada línea de trabajo. That we and our families may not suffer through the lack of knowledge. Para que nosotros y nuestras familias no sufran por falta de conocimiento. We need to understand how to do things before the crisis hits. Así que tenemos que entender cómo hacer cosas antes que llegue la crisis. We can and should have tact and knowledge in trades, in building, in planting, and in sowing. Así que nosotros debemos de tener tacto y conocimiento en cuanto a diferentes líneas de trabajo, como en construcción, en plantar y en cegar. Brother, how long does it take once you move to the country to know how to raise a garden? A while. Tell them. 2 años al menos nos tomó a nosotros comenzar a entender un poco el cultivo de la tierra y la preparación. Y todavía estamos aprendiendo. This brother knows. He did it. Tenemos un poco de conocimiento, el Señor nos ha ayudado. I see he's still working on his greenhouse.
Todavía veo que el invernadero no está terminado, que estamos trabajando en ese proyecto. So if the economy crashes and you run to the country, you might find a home. Digamos, si llegó la crisis y usted todavía pudiera salir a encontrar una casa en el campo, Do you know how to plant a garden? ¿qué va a hacer con la comida? ¿Sabe plantar un jardín? Or are you just going to run out and starve? ¿O simplemente se va a morir de hambre? You need to get out while you can still learn. You need to learn. Necesitamos aprender, conocer estas cosas. Hay que salir para hacerlo. A knowledge of how to cultivate the land will make rough places much smoother. Así que el conocimiento de cómo cultivar la tierra hará que lugares o propiedades rústicas ahora sean mucho mejores. It goes on to say this knowledge will be counted a great blessing even to our enemies. Y este conocimiento será una gran bendición, escuche, aún para nuestros enemigos. Now, why do you think it'd be good for our enemies? ¿Por qué piensa que será bueno para nuestros enemigos? If our enemies are hungry, we feed them. Si nuestros enemigos tienen hambre y los alimentamos, They may turn to God. puede ser que ahora ellos vengan al Señor. So we need to be there. Tenemos que estar allí. What is the most important to have on hand when everything goes down? ¿Qué es lo más importante tener en mano cuando llegue el momento difícil de crisis? I want some feedback. Denme algunas ideas. Puede leerlas ahí. Food, water. Water is the first. Agua es lo primero. But how long can you live without water? ¿Cuánto tiempo puede vivir sin agua? How long can you live without food? ¿Cuánto tiempo puede vivir sin comida? So water is number one. El agua, número 1. Food, number 2. Alimentos, número 2. Then you got to have clothes to stay warm. Tienen que tener ahora ropa para vestirse y mantenerse caliente. And then there's other things, lighting, flashlights, or something to get Quizás around in the dark. lámparas, luces, otras cosas que serían necesarias también. So, are you prepared for that? Do you have water? Do you know how to get water if you don't have water? ¿Tiene agua? ¿Sabe cómo conseguir el agua? How will you stay warm? ¿Cómo usted se va a mantener caliente? Now, you might be in California and it might not get that cold. Y quizás está en California y no se pone tan frío. But here, Pero aquí brother can tell you, it gets cold. se pone frío, muy frío. How are you going to stay warm? ¿Cómo usted se va a mantener caliente? Your nice electric heat, even your pellet stove. Su electricidad, la cual es la calefacción, no la tiene. Aún si tiene paletitas con una estufa de leña, no la puede usar porque no puede comprarla. You can look at it, but it's going to be cold. What's the matter? Usted puede ver y dice, estoy frío, ¿qué hago? It's not working no more. Ahora no está trabajando las cosas, no hay electricidad. Then you might say, well, I'll go get a wood stove. Oh, voy a buscarme ahora una estufa para calentarme con leña. Where? ¿Dónde? The stores are closed. Las tiendas están cerradas. Or you might have one at the corner of your garage. O quizá tenga una allí en la esquina de su garaje. Do you have a chimney going out for the smoke? ¿Tiene usted una chimenea ya hecha donde el humo pueda salir? Do you have wood? ¿Tiene leña? Those are things you need to think about. Cosas que tenemos que pensar. Oh, I got a propane stove. Oh, tengo ahora una estufa de propano. That'll work for a little bit. Bueno, le va a durar quizás un tiempito. All depends how much propane you have on hand. Depende cuánto propano tenga en su tanque. You won't be able to buy propane Y no va a poder comprar más propano when it's gone. cuando todo se haya terminado. How about a wood stove? ¿Qué en cuanto a una estufa para leña? My wife has one very similar to that, not exactly the same, but very similar to that. Mi esposo tiene una parecida a esa, no exactamente igual, pero muy parecida. Do you know how to use it? ¿Sabe cómo usarla? There are some here that do, Algunos saben, and I'm thankful for everyone that does. y qué bueno para aquellos que saben. How do you start a fire in there? ¿Cómo usted comienza el fuego allí?
Years ago, it was not a stove like this, but it was a stove like that. Hace unos años atrás, una estufa como esa, They came from New York City. que vino de New York, la ciudad de New York, We had a trailer house on our property, and there was one of those in it. y tenía una de esas estufas allá en su casa. Now, it was getting cool in the fall, Y era el otoño y ahora se estaba poniendo frío. and she sends her son over to my house. The stove was ready to go, Y envió a su hijo a mi casa. and she says the stove doesn't work. Dice, la estufa no trabaja. So I go over. Así que fui. When I get there, Cuando llegué I allá, opened the door. abrí la puerta, There was one piece of wood, había un pedacito de madera and they had burned all their cardboard and all their magazines trying to start this one piece of wood. y habían quemado toda la cartulina que tenían y todas las revistas que tenían tratando de prender ese pedazo de leña. I did ask the sister if I could share, and she says, yes, please do. Y le dije, ¿me permite compartirle? Y dice, sí, por favor. Some of you do know her. Algunos de ustedes la conocen. I'm not giving names. But she gave me permission to share. Ya. So I go there and I says, okay, Yo fui y le dije, ok, do you have a little bit of kindling? tienen unos pedacitos pequeñitos de madera. Little pieces of wood. So they brought some in. I Me put it trajeron in there and I made a little pile. Y la Put prendieron. another piece of wood in there. So there's 2 pieces or maybe 2 more, 3 pieces of Habían wood. 2 o 3 pedazos de madera allí. de And I leña. start the fire. Says, oh, Y comencé a dar el fuego. Y me dijo, I used to be a pathfinder. yo era un conquistador y guía mayor. That's the way we started our campfires. Era como comenzábamos las fogatas allá cuando éramos en los campamentos. Brothers and sisters, if you don't know, you don't know. She just didn't realize that you use the same principle. Ella simplemente no sabía y como no sabía no lo hizo. Que es el mismo principio para prender un fuego, no importa dónde es. Now, those of you who have this kind of a stove, this is a baking, cooking, and also heating stove. Esta es una estufa que calienta para hornear y también para cocinar, como la que tenemos allá. Now you start, the fire is going, Usted calienta la the estufa, stove is hot. está caliente ya la estufa. So in the morning you get out and you want to make oatmeal. Digamos en la mañana se levanta y quiere preparar avena. So where do you put the pot to get it hot quicker? ¿Dónde usted va a poner ahora su olla para que se caliente rápido? Because you can't turn the knob and make it hot immediately. Porque no lo puede hacer como lo hacen esta estufa, por ejemplo. So where do you put the pot? ¿Dónde la pone? Brother, where do you put the pot? On the stove. Which part? The heating on. You put the pot above the fire. That's the hottest. El Right lugar above the fire is donde hot. está más caliente es el lugar donde se pone. That might be so hot that it's almost red. Casi tan rojo, tan caliente que está rojo. And you come way back here. This is extremely hot. Esa parte está muy You come caliente. back here, you could probably touch it with your hand. Quizá la parte del otro extremo está caliente, pero la puede So- tocar con su mano. Once the water is boiling, you can't turn the knob down. It'll stay hot. Una vez que comienza el agua a hervir, usted no Well, puede what- apagar como una estufa normal. What la- you la- do, you move el your calor. kettle back to where it's got the right temperature to keep just simmering. Así que simplemente lo mueve donde no está tan caliente para que se mantenga tibio. And the children aren't up yet, so you bring it back here and keep it warm. Así que lo pone más al extremo si los niños no están despiertos y todavía no quiere que se enfríe su desayuno para que se mantenga tibio. Now we have another problem. Tenemos otro problema. Wood fire creates ash. Así que la madera, la leña, obviamente crea cenizas. So now what do you do? ¿Qué hago? You get a cardboard box and you scoop the ashes in there? Así que usted pone una caja de cartulina y ahí pone la ceniza. No, 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 never, never. nunca. Get a metal bucket. Tiene que ser un recipiente de metal Put it in there. y ahí pone sus cenizas. Then you just set it beside the stove there? ¿Y la pone a un lado ahí de la estufa? No. No. There's red stuff in there and it can get hot. Hay cosas todavía, parte de cenizas que están calientes y puede crear problemas. People have burned down their houses with the ashes. Hay gente que con las cenizas han quemado sus casas. Take it out, take it away, set it out there. Póngalo afuera, para que se enfríe. You can, even if you have a concrete porch on the outside, do not put it there.
Aún si tiene concreto, no lo ponga ahí. The wind might come along Puede venir el viento and blow, y soplar las and cenizas sparks might get caught in your garage or somewhere, and you still burn your house y down. una chispa puede entrar a su casa y crear un problema. Put it where it's safe. Póngalo lejos donde es seguro. Now, one good thing about wood ash, you can put it on your garden or your lawn, just not too much. Puede ponerla en su jardín, no todo el tiempo ni mucho. And those of us who live in the north where it's cold, Y aquellos que vivimos en la parte norte del país que es frío, it's one of the best traction you can ever find, even better than cat litter in the winter for your tires when you Yes. slip. y es bueno para la tracción de las llantas durante el verano, But make sure they're Invierno. cold. pero que estén frías. So be very careful. We got to be careful with those ashes. Sea cuidadoso con las cenizas. Now, you cannot buy this. This stove is on back order about a year. Estas estufas hay tanta demanda que toma un año, usted puede conseguir una hoy día. The demand is so large for these stoves. La demanda es increíble hoy día para este tipo de estufas. So if you want one, you have to place an order, and it might be a year before you get it. Así que usted ponga la orden cuanto antes, pero le va a tomar un año para que la tenga. Pero el tiempo pasa. I tell people, get out in the country, get a stove. You can buy these stoves tomorrow if you need it. Este tipo de estufa usted la puede comprar aún si usted quiere hoy. Todavía Like están en that. venta. Like that. Como esa también. Las que son de calentar. You cannot bake with these unless you put a Dutch oven on top. Así que usted no puede hornear con ellas, al menos que arriba ponga lo que se conoce como un horno holandés. This stove over here has the oven. You open this and you bake bread in here. Una parte pone la leña, la otra usted puede hornear del otro lado. This, no. Ese no, ese es para calentar. Now, see the difference? This has got a nice flat top. ¿Ven la diferencia? Arriba está plano. See this? Vemos, este es diferente. Arriba tiene una curva. If you want to cook on it, this is nicer stove. Try to find with a nice flat top. Si usted desea, puede cocinar en este, pero que sea plano la parte, la It's superficie. harder to get something on here. Y en estas es más difícil poder usarlas para cocinar debido a la estructura que tiene. You have a chimney. That's one picture. Esta es una foto de una chimenea. Another picture. Otra foto de una chimenea. Now, Brother Hector knows that here in this area, we try to get our chimneys as close to the top as we can because the snow comes down, whoosh, knocks it off. Así que queremos poner la chimenea lo más arriba posible para que la nieve y el peso de la nieve no destruya la chimenea. That's just a piece of chimney. Un pedazo de la chimenea. Very good, Class A. Now, copy this if you can. Copie esto si usted desea. Go watch that. Este es un video que le animo que lo puedan ver. A very dear friend of ours that some of us know, Janice, used to be Berman Simmons. She and her husband made that. Y unos amigos nuestros, ellos hicieron este video. That explains everything, how to use that stove. Everything is on there. Y ese video le va a mostrar cómo cocinar o tener una cocina, una estufa para cocinar también. Muy práctico el video. So there it is. Así que está ahí para que ustedes le puedan tomar una foto o puedan escribir la referencia y puedan ver el video. Everybody done? ¿Listos? Ok, ya lo Not tienen. yet. He's writing yet. Okay. Let us know. Es un video que está en YouTube. There is another, I did not write it down. There is another place that does the same. It's called Stoves and More. Él lo va a escribir. Hay otro lugar que usted también puede ver el video. Él no lo tiene aquí para la pantalla, pero lo está escribiendo. Y ahí ustedes pueden también obtener información de estas estufas. Entonces, en México, You go there, More, yes.
He Eh. sells stoves. He's a dealer in stoves. He's one of our Adventist brethren. You know Daniel and Fano? yes, Fano? Daniel Fennell. I got mine from him. Yeah. Kentucky was in I believe so. Somewhere. last time I saw him. Yeah. Ok, este es un hermano adventista americano que usted puede stoves y more o more más.com y él también vende las estufas para cocinar y para calentar. La nuestra yo la compré de él hace varios años atrás. He will walk through, teach you how to use it. He's also got tutorials. He also has pumps and all those things. Él tiene todo lo que usted necesita para comprar, para que su estufa pueda trabajar y también tiene videos, le va a enseñar cómo usarla, cómo mantenerla, etcétera, etcétera. Está en Kentucky, vive en Kentucky. Yes, go ahead. Match. Yes, matches. Go ahead. You Okay. can ask the question. Ok, él preguntaba qué se usó para prender el fuego en la estufa y él dice que un fósforo, un cerillo. We buy matches by the case, Nosotros compramos cajas de fósforos o cerillos and they last for a very long time. You keep them dry. y nos duran mucho tiempo. Where can you find the matches with the long ones? Oh, the long ones? I don't know. We use just the short ones. Nosotros usamos los pequeños. Where can you buy them? By boxes. Oh, Walmart has them. You can get them online. Walmart has them. Gasolina, Walmart. There's a lot of places that have them. Muchos lugares que es fácil conseguirlos. So now you might have firewood on hand for this winter, Quizás usted tenga ya su leña para este próximo invierno. but next winter is coming and you don't have enough wood for next winter. Y ahora viene otro And you- invierno y no tiene suficiente leña. You can't get gas for your chainsaw. What are you going to do? Y no puede conseguir gasolina para que trabaje su motosierra. ¿Qué hace? Now, this is a very, very, very good saw. Yes, you're going to get a physical workout. Ahora, este es un serrucho manual y le va a ayudar a hacer su ejercicio. This is a very good brand, one of the better ones out. Es una de las mejores que hay, muy buena calidad. It's Silky brand. Silky saw. Esta es la marca Silky, serrucho Silky. No. I will leave it here. You can look at it later. Lo voy a dejar ahí, lo pueden ver después, cortarse las uñas o algo, pero They make them longer and they make them shorter. lo hay más largo y lo hay más cortos. This is kind of the middle one. Este This, es más o menos la mitad. this cuts really, really fast. Y corta muy rápido, tiene mucho filo. I got this on eBay for $60. Fue a eBay y por $60 lo consiguió. They're very expensive, but they are very good. Son caros, pero vale la pena contenerlos. eBay es una aplicación donde venden cosas. Amazon has them too. Amazon también. eBay o Amazon son lugares donde usted puede comprar cosas. Now, your fridge looks like that. Su refrigerador tiene esa apariencia. How will you keep your food from spoiling in your refrigerator? ¿Qué usted va a hacer para que sus alimentos no se dañen o se pudran sin refrigerador? See, tomorrow morning the power is off and it won't come back on for maybe, we don't know. Si mañana no hay electricidad, ¿qué hacemos? Some say, oh, I got a generator. Dice, bueno, tengo un generador. How long will that run without gas? ¿Cuánto tiempo va a poder tenerlo sin combustible? Not long. No mucho tiempo. How about some other options, canning, dehydrating, and so forth? ¿Qué otras opciones como enfrascar, deshidratar, etcétera, etcétera? How many of you know how to can? ¿Cuántos de ustedes saben cómo enfrascar, preservar alimentos? 2 people? 2 personas.
Yeah, good. Good. Now, my question is, Mi pregunta es, you're going to learn to can, en una hora usted va a aprender cómo enfrascar. even if you learn to can, Si aún aprende, how, how long will that food last you ¿cuánto tiempo le va a durar ese alimento? if you can save it? Si usted lo puede ahorrar. But I mean, amount. Like, if you can save it all and you're able to eat it, how long will that last? The store doesn't have any more. Digamos, si usted puede preservar todos esos alimentos, ¿cuánto tiempo le va a durar cuando ya no hay alimento en las tiendas? Did you ever think about it that the day is coming that you can't go to the store? ¿Usted ha pensado el día o el momento que llegue donde no podamos ir a las tiendas? 2 weeks, you ration a little? Huh? ¿Dos semanas? ¿A vez? You all remember COVID, right? ¿Se recuerdan del COVID? What happened when COVID came? ¿Qué sucedió cuando llegó la enfermedad? Did you, I don't know where you lived, No sé dónde usted estaba viviendo en but ese in momento. Spokane, there was long lines outside the stores. Así que en las tiendas en Spokane había largas filas y colas de gente para comprar alimentos. Well, I had one of our church brethren, he has a large garden, he has an orchard. Hay un hermano de la iglesia que tiene una huerta y un jardín grande. We were like 3 weeks into COVID where all these problems were going. Y 3 semanas donde ya había llegado el virus, ahora habían problemas, I went to his house. fue a And su casa. he asked me, Y what me was your preguntó, experience in town with all these lines? ¿cuál es tu experiencia ahí en el pueblo con todas estas líneas? I said, I haven't been in town yet. Yo no he tenido que ir al pueblo todavía. 3 weeks and you haven't been in town? 3 semanas y no has ido a la ciudad. What are you eating? ¿Qué estás comiendo? I asked him, I said, brother, Hermano, how do you buy your food? ¿cómo usted compra su alimento? Look at the bottom line there. Vea la parte de abajo. My wife and I, born and raised Amish, we always buy in bulk. Nosotros, que somos Amish, mi esposo y yo, siempre compramos a granel, es decir, en grandes cantidades. A 20-pound bag of rice is $21. That was back in about a year ago. Hace un año atrás, 20 libras de arroz integral era $21.64. And then you can buy these little 32-ounce bags for $4.64. Ahora puede comprar 2 libras del mismo arroz, nada más, en vez de 20 libras, por $4.64. Now, in order to get the 20 pounds worth of little bags, it's going to cost $46. How much money could you save by buying in bulk? Así que si usted compra a granel, como usted puede notar la diferencia, Half si usted price. compra en pequeñas cantidades, la misma cantidad de 20 libras le tomaría $46.40 en vez de $21.64, más del 50% estaría ahorrando usted cuando compra a granel, en grandes cantidades. Growing up Amish, my parents went to the store once a month, sometimes every other month. Cuando yo era niño, mis padres iban a la tienda una vez al mes o una vez cada 2 meses. They buy big bags of beans, big bags of rice, whatever they needed. Compraban costales de frijoles o de arroz o habichuela, como usted le conozca, porotos y arroz, y iban a casa. Buy big bags. Compre en grandes cantidades, va a ahorrar, Save money. ahorre dinero. In gas driving so often, Y en gasolina para ir y venir. just go once a month. Una vez al Practice mes. to go once a month. Practique una vez a la tienda al mes. Does anybody have this? Vemos esto, lo tenemos, los frascos. My family, growing up, we had over 1,000 quarts. Of course, we were a large family of 12. Éramos una familia de 12 personas y teníamos enfrascados más de 1000 frascos de comida. We raised our vegetables in the summer. The children, everybody helped. We put it in jars, and then we ate all winter long. En el verano, pues cultivábamos la tierra, había suficiente, enfrascábamos y durante todos los meses de frío teníamos alimento en casa. Isn't that what we were counseled to do, raise our own food? ¿No es lo que el Señor nos ha aconsejado que hagamos, tener nuestras propias provisiones? Amen. Amén.
Now, this is dehydrated fruit. Estas son frutas deshidratadas. How long does dehydrated fruit last? ¿Cuánto duran estas frutas deshidratadas? Very long. Mucho tiempo. This is vegetables. Son verduras Dehydrated vegetables. deshidratadas. Those last very long too. Duran mucho tiempo. We will talk more later when we do the canning in Vamos the a hablar más de class. esto cuando vayamos a la clase de preservación de alimentos. How to preserve and keep it long. Cómo preservarlos y que duren mucho tiempo. We live in a very fast society. Vivimos en una sociedad muy rápida. To use this, you got to rehydrate it. Para hacer esto, usted tiene que deshidratarlo It takes time. y toma tiempo. But today, we buy our food in the store, we eat it. Hoy día compramos alimentos y no los comemos We don't have time for doing that. y no tenemos tiempo para hacer esto. We're going to start right here. Vamos a comenzar en Some people say that Sister White says that we are not to hoard food. Algunos dicen que la señora Juárez dijo, no estén ustedes almacenando mucha comida. I agree, we are not to hoard food. Y es cierto, no debemos ir a los But extremos. if you look up the term hoarding, you're going to be surprised. Pero si usted ve esa palabra que es almacenar, se va a sorprender. When you hoard food, Cuando usted the habla- term hoarding means putting it away for myself and nobody else. la palabra en inglés significa almacenar para mí y para mí nada más. If we put up food and our neighbor's hungry, we should feed him. Si nosotros tenemos alimento, debemos alimentar al vecino que tiene hambre. Then we are not hoarding. No estamos nosotros ahora almacenando de But más. it says, this is talking about Sister Nelson. Está hablando de la hermana Nelson. She has already canned 138 quarts of tomatoes, Dice que tiene 130 frascos de tomates envasados 60 quarts of loganberries, y tiene 6 cuartos de una frutita que se llama loganberries 75 quarts of 60. applesauce, y 75 de manzana. berries, Además tiene cerezas, peaches, tiene and apricots. duraznos, ápricas, que serían chabacanos. We hope to have 200 quarts of tomatoes put up. Y esperamos tener 200 frascos de tomates. We have nearly a bushel of sweet corn dry. Y tenemos ahora un bushel de 60 libras de maíz, que ya está seco. So was she a hoarder? ¿Estaba ahí almacenando para ella nada más? No. Now we got to understand what she's talking about when she's talking about hoarding. Tenemos que entender lo que ella significa, lo que quiere decir cuando habla de almacenar. They lived like the Amish back then. En aquel entonces todos vivíamos como los Amish. What they raised in the summer, when it preserved during the winter till the next fruit came on, harvest came on. Así que en el verano cultivaban sus alimentos, los preservaban, comían durante el invierno de ellos hasta el próximo verano. Let's read that. Veamos esto. Impending destruction. Destrucción inminente. The time is near when large cities will be swept away, and all should be warned of these coming judgments. El tiempo está cerca cuando las grandes ciudades serán destruidas y todos deben ser advertidos de estos juicios divinos. I don't want your blood on my hands. Yo no quiero la sangre de ustedes en mis manos. Oh, that God's people had a sense of the impending destruction of thousands of cities now given almost into idolatry. Dice, que el pueblo de Dios tenga un sentido de la destrucción inminente de miles de ciudades que hoy día están entregadas casi por completo a la idolatría. What about your flushing toilet? ¿Qué en cuanto a nuestros baños? If the water doesn't come, what are you going to do? Si no hay agua, ¿qué hace? What are you going to do? Again, like I said earlier, you can pour water in there and flush it. Usted no puede poner agua allí simplemente. Now, they are pushing, even in our very counties right here, for us to put in pressurized septic systems. Ellos están tratando y están promoviendo tanques que usen ahora una bomba They're totally dependent on electricity. y completamente dependen de la electricidad. But you talk to them,
and they will let you put in a gravity flow system as of yet. Pero aún si usted habla con ellos, ellos le permiten poner un sistema que trabaje con la gravedad. As long as you have a creek or a stream or a well or something, you can pour water in there and it works. Y mientras usted tenga algo de agua, ya sea un río, un arroyo, algo, usted puede poner agua y trabajan sin problema. With its gravity flow. Sí trabaja con la gravedad. And now you live in an apartment, you're downstairs, the very lowest apartment, and you got 20 stories above you, and they're all doing their thing. What's going to happen to yours? Pero imagínese si usted está abajo y tiene 20 apartamentos sobre usted y todos están ahora usando sus inodoros, ¿qué va a pasar con usted que está debajo? It's going to come out of the bottom. Va a salir, porque el sistema no está trabajando y simplemente va a salir. So get out of the city. Salga de la ciudad. Anybody use this? ¿Alguna vez han usado esto? Una letrina. Yo también. That's all we had. Esto es todo lo que tenemos en casa nosotros. We did not have that. We only had that growing up. That's Nosotros- all we had. That's all they still have. Todo lo que teníamos era eso cuando éramos niños. Yes, they might smell a little funny. Tienen de los hoyos. Puede ser que huela un poquito diferente. It's just a methane gas. Es simplemente metano. Use cal. Le pone cal y le quita. But then put a little lime or a little sawdust or something in there. Sí, sí, Wood ash. Save your wood ash. Sprinkle in there, and it'll take care of the problem. Si le pone las cenizas, pedazos de madera, como dije, cal es lo mejor, le quita el olor. And they have a variety. If you go out here and you want to make a fancy one, you can do so. Hay variedades, aquí hay varias opciones. Some just have the old-fashioned lid like that, and some get pretty nice. Y otros son más modernos como estos, aquellos son más rústicos como Which aquellos. one do you want to use? ¿Cuál le gustaría usar? That's right. What happened when they fill up? Well, you got to clean them out Hay que limpiarlo. Make another one. or move it. If you dig, okay, let's talk about that. Dig a hole 4 feet deep. Que 4 tenga feet. 4 pies de profundidad. Más de 1 metro. There is a reaction that it hardly never ever fills up. Casi nunca se It llena. just goes away. Simplemente se va biodegradando todo eso. You can use it for years. Y lo puede usar por años. Does it contaminate the soil? No, no. I didn't understand that. Yeah, it does. Yeah. Do not put it next to your well. No lo ponga junto a su pozo, por ejemplo. 100 feet. Por lo menos 100 pies. Estamos hablando de 35 metros. How'd you like to have an outhouse like that? ¿Cómo le gusta tener uno con dos clasificaciones, para el 1 y para el 2? You make it as nice as you want. Y usted lo puede poner bonito como usted quiera. See those? De esos, los que tenemos aquí. I'm going to tell you something, but don't go tell anybody that I told you. You don't even know me. Les voy a decir algo, pero no hay a nadie que les dije. Those have a tank in the bottom. Make a hole in the bottom Usted le puede hacer un and hueco make a hole in en the el fondo ground. y hace un hueco en la tienda, en la tierra, The county will drive by. Your neighbors will drive by. y la gente va a manejar por su casa It looks very legal. y va a estar como muy legal. Not like that. They'll say, oh, yeah, you can buy it. Yes. We just bought 3. Nosotros acabamos de comprar 3. Find a place that rents them out. Busca un lugar donde se rentan. They have old ones that maybe the door doesn't lock properly. Tienen algunos viejitos donde quizás no se They cierra sell bien la them puerta cheap. y lo venden barato. We paid $400 each for 2 and $100 for 1. Así que por 2 pagamos 400 y por 1 200. And everybody thinks they're good to go, and nobody even thinks. Y todo el mundo lo ve y no tiene problema. Y se And puede- they don't know there's a hole in the bottom. ellos no saben que hay un hueco más abajo.
Don't tell nobody that I said that. No le diga a nadie que lo que yo dije eso. Now, what do you do at night when it's really cold outside and you don't run outside? ¿Qué sucede cuando es noche, es oscuro y usted no quiere salir? ¿Qué hace? My pick is the one in the bottom with this one in the bucket. This is my pick. Ese que yo prefiero, esa es mi preferencia. You gotta empty it. Tiene que vaciarlo. It's the easiest. Ese es el más fácil. The one above El de arriba is kind of a modern version, es más moderno, but it's kind of hard to get it out of there. pero es más difícil sacarlo. Get the bottom one. You can buy those lids, Puede comprarlo Amazon, en Amazon, many places. muchos lugares. Ready for a 5-gallon bucket. Muy fácil. Y está aquí hasta con el carro, no con la That's for llanta. the car. That's when you're on a road trip. Cuando usted está de vacaciones por ahí. Now, I have heard people using this and throwing it in the dumpster, Alguna gente usa eso y después lo pone en la basura, que se lo lleva. but there will be no dumpster pickup. Pero cuando nadie le recoja la basura, ¿qué va a hacer? You like your nice shower? ¿Le gusta una regadera, una ducha calientita? Power's gone, no more showers. What are No you hay going agua to do? caliente, no hay electricidad, ¿qué hace? Una jícama. 31 minutes. Yeah. Yeah, I know. Okay. I just don't know if I've got a few things to cover. Oh, yeah. Now, you can buy these plastic bags. They are black, which hold about 2.5 gallons, I think. Usted puede comprar unas bolsas que venden que son negras y más o menos puede contener o mantener ahí un galón y medio de agua. That works good in the summer. You hang them in the sun, and the sun makes them warm. En el verano usted lo cuelga, el sol lo calienta y tiene agua caliente. But in the winter, that's different. You may have to make the water warm on your stove and put it in. En el invierno tiene que calentar el agua, entonces ponerla en la bolsa. And then you hang them up there and use them. Y usted la cuelga y la usa. I grew up doing that. Not outside, though. Y eso como nos bañábamos cuando éramos niños, no afuera, dentro de la casa. But we had it in our living room beside the stove. Lo teníamos al lado de la estufa, era caliente. We put a sheet up or something for privacy. Así que poníamos una cortina para tener privacidad. Hot water on the stove. We carried cold water, pour in Y así enough era. hot water till it's right, and we La take our bath. calentábamos en la estufa, la poníamos otra vez en esa tina y ahí nos bañábamos. Now, when you have to carry your water in and carry it out, you might bathe with a little water. Cuando usted tiene que cargar su agua y calentarla, se va a bañar con poquita agua. But you can get yourself clean. Pero se mantiene limpio. Now, you may have one of these out here. Este es un pozo. That's a well. Now, the hole is this big. El hueco es de ese tamaño, más o menos. You can take that cover off and you might be able to see the water, but how are you going to get it? Usted quizás le quite la tapa y pueda ver el agua, pero ¿cómo la puede sacar? Tiene una pompa manual. I have installed quite a few of these. I've also installed those. This is what's called a simple pump. Esto es lo que se llama una bomba sencilla. One of the brothers in church wanted one, and I ordered through stovesandmore.com. He's a dealer in them. Hay un hermano en la iglesia que él vende estas cosas. Nosotros hemos Oh, comprado de él. there depends how far your water's down. You're looking at about 2,000 to 2,500. Depende de la profundidad del agua, entre $2,000 a $2,500 por una bomba manual. Yes, go ahead. ¿Es legal? Ya. Yeah, it's legal. Yes. Now this pump here will go in. This has got a submersible pump in it. Este tiene una bomba que está sumergida, está debajo. You don't have much space, No hay mucho lugar. but this pump is designed, it's skinny, it will go right beside it, and you can have both pumps in at the same time. Así que usted puede tener ambas, la de mano y la eléctrica, porque tienen dos tubos y cada uno es independiente del otro. This one here, it's too big of a pipe. You can't have both. Question. Yes, George. That's PVC, and it's got a stainless steel. All the connections are stainless steel.
Plastic and stainless. Poly pipe coming down. Still use poly pipe with Yes. Yes. I ordered one in November, Yo ordené una en noviembre and I just got it in 1st of June. y llegó el 1 de junio, 6 meses tomó. It takes a long time. They're in back order. They have a hard time getting them in. Hoy día hay mucha demanda y hay que esperar. I got it through Stoves and More. He's a dealer. You cannot buy direct. Él You a got través de él to- la puede comprar. You have to go through a dealer. Tiene que ir a través de un dealer, alguien. Now, some of you know what this is. ¿Ustedes saben lo que eso es? This is a solar pump. Es- You cannot, the solar pump will not work with your old pump inside. There's just not enough room for both. Así que este es solar y no trabaja con una bomba regular. No hay lugar para ambas. But if you install this and then you have a tank, maybe 2,000 gallon tank, whatever, Y entonces usted pone el panel solar, ve que al lado hay un tanque. Este, por ejemplo, es de 2.000 galones y se va llenando. Ahí, el agua va now if you cayendo. have a nice hill, Si usted tiene una montañita and you could put this tank up here y usted puede poner el tanque arriba and bring the pipe down into your house, y traer ahora las tuberías a su casa, it'll fill that tank and keep, every time the sun shines, that pump runs until the tank is full, it shuts off. así que eso constantemente va llenando el tanque y la gravedad trae el agua a su casa. And then if you want to pressurize it from there, you can still have pressure water. Y si usted quiere ahora ponerle presión, es decir, para que tenga más presión el agua, lo puede hacer. I kind of recommend this style. Este es el estilo que yo le recomiendo. And you can get that tomorrow if you want. Y mañana puede conseguirlo si lo quiere. Just go online, and there's many different places. Hay muchos lugares que lo venden. Amazon, Amazon, por eBay has them. ejemplo, eBay también. Así que aquí está escrito. Brother has one. Go look at his. Arriba está el pozo que ustedes ven, los paneles. Lo llena los tanques y trae el agua por gravedad. Yes, yes. Brothers and sisters, talk to the brother here. He has got experience. Así que hable con el hermano, él tiene experiencia en cómo vivir de una forma sencilla, sin tantas cosas. Estas cosas lo que nos ayudan es a facilitar que podamos tener las cosas sin tanto trabajo, para dedicar el tiempo a otras cosas que son de más valor, y no nada más a las cosas rústicas y diarias de la vida. I'm not the only person that knows how to do these things. There are more here that do. Yo no soy la única persona, hay otros que también saben. Talk to one another, encourage one another. Así que hablen unos con otros y anímense. I did this online for Zoom meetings, so I had to show people, but you do have people in here that know how. Así que hay gente que sabe cómo hacer todo esto también. Here's another way. Aquí otra forma es colectando el agua de la lluvia. Collecting rainwater. In the summer here, once we hit July, we might not get rain till November sometimes. Así que en el verano usualmente no tenemos lluvia acá. So you better store up a lot. Así que guarde su agua. Now, this water needs to be filtered. Esta agua tiene que ser filtrada. Where I was born in Missouri, we had bad well water, so we got water from the roof. We had the pipe coming down. Go ahead. Cuando vivíamos, o yo nací allá en Missouri, el agua del pozo no era buena. Así que esto es lo que hacíamos nosotros. So from the roof, it came down. We had a filter here where the water went through, and then we had in the ground a storage. So the water went through the filter into here. It was good. By the time we take it out here, it was all filtered and good. Así que el filtro estaba arriba en el primer barril, filtraba el agua, ahora todo lo demás agua que se almacenaba ya estaba filtrada. Because the birds fly over your roof, Porque a los pájaros les gusta volar y estacionarse sobre el techo. and they drop on your roof. Y a veces hacen sus cosas ahí también. Now,
This is one thing I would recommend that all of you would do, even if you're living in the city. Algo que yo le recomiendo a ustedes, aun si están en la ciudad, es que hagan esto. Go online, Amazon, eBay, Vayan online, get a water filter. They have many different kinds. I should have brought some along. We got them at the house. cómprese un buen filtro de agua. Tenemos algunos en casa. They have many, many, many different kinds. Hay muchas opciones hoy día. Water straws, where you can go to the creek. Donde usted puede ir a un arroyo y filtrar esa agua y tomarla. Filters where you fill a jug of water and put a filter underneath. Donde usted tiene ahora un recipiente de agua con un filtro aquí debajo. Many different kinds. Muchos Get muchos a tipos. filter and put it in your bug out bag. Y ahora usted lo puede tener y su agua está lista. You will not be, yes, sister. I went to Dominican Republic last year to see superintendent there and A traducirlo. Ella estuvo en la República Dominicana el año pasado buscando propiedades allá. told my attention that they were not using this type of water filter. They were using the Carbon. Charcoal. Charcoal. They were using Yes, that works. water filter. The water was coming from the mountain. They have, good water from the mountain. Así que ellos lo que usan es el carbón para filtrar el agua allí que venía Yes. de las montañas. If you cannot do anything else and you get trapped and you have a problem, Si usted no puede hacer nada y ahora está en situación difícil, make a fire. haga Make your un, wood, don't let it burn all the way out. haga un fuego Break it up. y Make it pieces. haga Charcoal. muchos pedacitos de carbón. Mix some sand. If you can find clean sand, mix it together. Busque arena, se la puede encontrar limpia. And then maybe have a 5-gallon bucket with a hole in the bottom, charcoal and sand in it. Y así usted tenga para Pour your purificar su water agua. in and Ponga then el let it agua drain out of the bottom. y deje que salga por abajo filtrada ya. That's a very pretty safe filter. Eso es un filtro bastante seguro. Okay, I don't have a lot of time, so I think I'm going to skip some. No tengo mucho tiempo, voy a The pasar. question algunas was, the people started asking me questions. I got enough here to last for three 1-hour sessions. So people ask me, what do I buy? If I'm moving to the country and there's no house on my property, what do I do? Algunos me preguntan qué hacer en cuanto a la vivienda. Si no tengo mucho dinero, me quiero ir al campo, ¿qué hacer? I would recommend that little cabin there in the corner, Yo le rather than spending 50, 60, 70, 80,000 for a nice camper. En vez de tener uno de estos que le costaría 50, 60 mil dólares, mejor una de esas casitas que está aquí. Get one of these. They're kind of small. Son muy pequeñas That's what they look like on the inside. y eso es lo que está adentro, lo que tienen dentro. Fix them up. Arréglela. Cheap. You can buy one of these for about $9,000 to $12,000. Así que puede comprar una por 9 mil, This 12 one mil here dólares. over here, yes, it has all the amenities and everything in it. El RV, por supuesto, es más cómodo, tiene más cosas. But if you don't have power, they don't work well. Pero si no hay electricidad, ellos no trabajan simplemente. You're right. They're cold. They freeze in the winter. You can also buy a storage container. Those Tam- are even cheaper. También esto es aún más barato, son contenedores. Like Usted tiene que prepararlos, por Like a supuesto. 8 by 40 is about $7,000. Así que valen 7 mil dólares uno que es 8 por 40 de largo. 8 por Some 40. people this is another storage container. They may have fun with them. Algunas personas lo hacen de 2 pisos There's more storage containers. y hay aún más. We lived in a tent like this, my family, for almost a year in Montana. En Montana, que es muy frío, ellos vivieron por más de un año en este tipo de vivienda. It is surprising easy to warm. Your little stove. Con una pequeña estufa fácilmente se calienta. Y ahí tenían su dormitorio, ahí tenían para cocinar, para calentarse. Do what you have to get out of the city. Haga lo que tenga que hacer para salir de la ciudad. You'd be better off in a tent Estará mejor ahí, out in the country en el campo. where you can forage for food, Usted puede encontrar allí comida. eat strawberry leaves, eat plantain, eat lamb's quarter, eat all these things that are edible, Hay muchas hojas que son comestibles que ni sabemos. rather than being trapped in the city Y en vez de estar ahí entrampados en la ciudad,
where everybody's coming and trying to see if you got food. donde la gente está tratando de might buscar kill you. algo para comer y aún para matarle. They might kill you for one little can of beans. Si quizás por una latita de habichuela lo quieren matar o algo. What if your car doesn't run, you don't have gas? ¿Qué How are you going to sucede get around? si no tiene gasolina? ¿Cómo se va a transportar? How are you going to get around? ¿Cómo va a ir? A lot of people say, I'll get a horse. Mucha gente dice, vamos a conseguir un caballo. I still have my horse. I still have my carriage. Todavía yo tengo mi carrito. Y el tanque nunca se vacía. That was us. That was my family. Esa era mi familia. It's not a picture of my family, but that's the way we did. Eso es lo que hacíamos. Now my question is, what are you going to feed that horse? Ahora, ¿cómo usted va a alimentar al caballo? In the summer, he'll eat grass. En el verano hay mucho pasto para comer. But I would recommend not getting a horse Yo no le recomiendo que tengan caballo. unless you use it to cultivate the land. Al menos que lo use para cultivar la tierra. Because you're not going to town because there's nothing in town for you. Porque usted no viene al pueblo, no hay nada allí. Do you know how to harness a horse? Usted sabe ahora cómo ponerle todas esas cosas al caballo. Do you know how to ride the horse? Cómo montar el caballo. Do you have a carriage? ¿Tiene usted un carrito? Una carreta. No. Just forget the horse. Olvídese el caballo. That's the way we cut our hay. Do you have that to put up the feed for the horse? Así es como cortamos nosotros el pasto. We loaded it. We take it to the barn. Y lo llenamos y lo llevamos para el establo. That was my lifestyle. Ese era mi trabajo antes. How about a bicycle? ¿Qué? De una bicicleta. Maybe not that one, but No ese tipo. maybe something more like that. A Algo little como eso. basket and stuff. Con una canastita para llevar cosas. If you're healthy and you're strong, you can go as far on a bicycle as a horse will go in a day. Usted con una bicicleta, si está fuerte, puede moverse tanta distancia como con un caballo. You live in the country, you don't want a road bike. You need something that's kind of a cross between a road and a mountain bike. Si está en el campo, busque no una bicicleta de esas de la ciudad bonitas para montar, sino algo que sea más rústico y más fuerte. I would recommend a bike over a horse. Mejor una bicicleta que un caballo. You may need to go check up on your neighbors. Quizás tenga que visitar a su vecino. So that is what I would recommend. Over. Esa es la mejor opción que yo les recomiendo. Lights. Luces. Velas, lámparas, quinqué. Ahí tenemos una lámpara. Mejor que Aladino. Ahí tienen diferentes tipos de lámparas. How many people have lit any one of these? ¿Cuántas de ustedes alguna vez han prendido una de estas lámparas? Good, good, Muy bien, good. muy bien. I'm so glad. Muy contento que ustedes lo hayan hecho. You haven't? Well, it's about time, yes. El tiempo dice. Well, in order to light it, you pull this off, Usted le quitas la parte de you arriba. light your match, you Ahí. hold it down in there. See, this is what's called the wick. Esta es la mecha que le llaman. And you may have to clean this every once in a Y while. de vez en cuando hay que limpiarla, cortarla para que esté. It gives a little crust on there. You got to break it off. Pues la ceniza la va poniendo dura y a veces no quema bien o no alumbra bien. You put it back down La guarda and light it. y la prende. Now, how do you turn it off? Do you turn it off? ¿Cómo usted la prende? Con el foco, con un switch. You know, the movies show them turning the lights off. We Amish people know better than that. Las películas le muestran que lo mueven y lo prenden. Eso no es verdad. When you're done, it's out. Cuando usted le echa aire, It's turned the right height for the next time to light. usted le quita eso y la prende. Do not turn it off. No lo apague. Eventually, when these get crusty on top Cuando se ponen duras arriba and you turn it down, y usted la baja, la quiere bajar la mecha, and it doesn't go out. You turn it more, and it doesn't go out y usted la apaga, no se apaga. because the top part broke off and is laying there. Así que lo que sucede es que la parte de arriba ahora se rompió y It's está ahí still burning. y se está quemando. All of a sudden, you keep turning.
All of Usted le- your wick falls in the bottom. y, It comes y ahora out. la mecha le cae en el combustible. That might have fire on it too. Eso puede tener fuego y es peligroso. Do not turn it off. I once had a light that I did that with when we were married, my wife and I. No, no haga eso, déjelo, simplemente apáguelo. Una vez yo lo hice y no fue lo mejor. I turned it, didn't go off. Y I did not want to turn it out. I just wanted to turn it down, yo quería bajar nada más, no apagar completamente. and it wouldn't go down. Y no, y All no, of a y no sudden, bajaba. it fell in, De repente se cayó en el and the combustible. smoke started. Y el humo comenzó. It was winter. I grabbed this thing. I threw it out Y era invierno, lo agarré y lo lancé para allá. because it will explode. Porque puede Now explotar. you got fire and oil mixed together. Ahora cuando usted tiene fuego y combustible, muy peligroso. Un incendio. Never turn them out. Go. Nunca lo apague, simplemente soplen. This one here, Es aquí, usted lo sopla. be very careful with those. Cuidado con ellos. What happened when there will be no, or when we will not be able to buy the fuel? It could be going to be in the dark. Today, you can buy this in Walmart. Hoy lo puede comprar, este es queroseno. Buy yourself some kerosene. Almacénelo, es más caro aún que el diésel. Do not buy the colored, perfumed kerosene. It does not burn as good. No compre el que tiene olor y color, porque eso es nada más para dinero. No quema bien y no calienta bien. See, clear and yellow. Que es como este que está aquí. Así que esto dura mucho tiempo. El queroseno quema mejor que el diésel. El doble de calor que el diésel. Mejor. ¿Mm? Oil? Can you use oil for fuel? What kind of oil? What kind? ¿Qué tipo? Vegetable oil? No, it will not work. No trabaja. Now, this, you've heard of Crisco, right? ¿Han escuchado de la manteca Crisco? Now, this will burn like a candle. Eso va a alumbrar como una vela. You can find a cotton mop, Algo que de algodón. cut one of the strands off. A usted le corta un pedazo. You can take a glass, get clear glass cup, Un recipiente de vidrio. and you can take Crisco and put it down in there Y usted puede tomar esta manteca de Crisco and then light it. Or you can get a birthday candle o poner una vela de cumpleaños and like a cup, a little cup, con una taza, fill it up with this, Y and lo then llena poke the candle in, con esa manteca y pone la vela adentro. then light the candle, and it'll burn for a very long Y time. ahora usted va a prender la vela y eso va a durarle mucho tiempo, porque esa manteca la puede usar No. para... Olive oil and those, they have button lamps. There's much online where you can go today yet and do your research and learn how to use those. Okay. Hay otros aceites, aún como aceite de oliva, que se puede usar también, pero tiene que investigar cuál es el correcto para poderlo usar de esta forma. We never used them as Amish, Nosotros nunca hemos usado eso como Amish. but this was our lifestyle. Este era nuestro estilo de vida. Con esto es lo que nosotros... This will Alumbrado. last for 30 years. Esto lo va a durar 30 años. Esto dura It muchísimo. lasts forever. Mucho. Store it in a dark place out of sunlight. Póngalo en un lugar oscuro y fresco fuera de la luz del sol. El galón cuesta como $6. This is 2.5 gallons. It was like almost $30. Como $30 le costó. Now, there are still some places, there's one over in Priest River, where there is a gas station that sells it bulk. Así que hay lugares, no hay poco, aquí hay que ir hasta Priest River, que es Idaho, para comprar. Hay lugares que venden esto. It's better than this, and Y es it's mejor que half esto. the price. Y es la mitad del precio. Pero tiene que buscar esos pocos lugares que hay. But I bring this because all of you have Walmarts. Pero yo les traigo esto porque todos tenemos Walmart. Y es fácil encontrar. Buy 2 or 3 containers. Buy- We bought 5 gallons and it lasted us a year. Nosotros compramos 5 galones y nos duró mucho tiempo, más de un año. No. Hay, como él dice, hay una que está en Priest River, que lo venden allí la mitad de precio, pero muy rara vez se encuentra en ese lugar. Yes. Okay. Let's take some questions for the last 10 Ok, minutes. vamos a tener preguntas, aunque hay más que quería mostrarles, pero no hay tiempo. Okay, is it could this contaminate?
or to smell it. If you have a light going, I would recommend having a window open partially. You will, in a home that uses kerosene, you can't help it, you will smell it. You walk in an Amish home, you will smell the kerosene smoke. Así que usted va, But we never got sick from it. nunca nos enfermamos, aunque siempre es lo que usábamos y tiene un olor y se va a sentir. Ahora, si usted abre una ventana donde corre el aire, eso le va a ayudar. This would not have a smell. Este no tiene olor. Este no tiene olor. El cisco. Will not have a smell. Yes, The candle does not have a smell. Tampoco las velas. But they are very dim. They're not very bright. This Ahora- is much brighter. Pero esto alumbra mucho más que el otro, que las velas. Ahora, las velas tienen que ser de cera. Hoy están vendiendo velas falsas, que no cera. Eso es contaminante. Y es peligroso. Okay, more questions? Yes. ¿Otra pregunta? Okay. How to get it going, how to have a fire going if you don't have matches or anything to light it with? That's a good question. In the winter, you might have a wood stove that's going, En el invierno, si usted tiene la estufa y está prendida, de ahí puede tomar el fuego. and cut yourself a little skinny piece of wood, Un pedacito de madera y lo prende, put it in the wood stove, lo prende y ya prende su lámpara. Okay. He wants to go to the jungle and there's nothing. then you have Matches. ferro rod, strike. Lo que llaman ferro, que es decir, son unos metales que venden que usted lo puede friccionar y le crea chispa. Y ya prende. I think everybody should have several of those on hand. Yo creo que todos deberíamos tener esas cosas. Y la venden donde quiera hoy día. Es fácil conseguir. ¿Ya? Es lo mejor. Ya. We got the brother back here first. Ok, Marcio y después el hermano Roberto. Mike. El micrófono para que salga en la grabación. En mi país venden un manojito como de madera de pino. Eso usted solo le ponen cerillo y se enciende ahí nomás. Inclusive en las películas he visto que la usan como antorcha, porque es como de pino. Okay, the brother in the pink here. El hermano Roberto. ¿Cuándo usted puede volver para que veamos esto completo? When can you come back and give us the entire lecture? When you're ready. Cuando estén listos. Problem is, I cannot do it until about a month from now. No puedo hasta de aquí a un mes porque está muy ocupado. I'm scheduled full. Su- Yes, we have done Zoom. Yes. Los hemos hecho en Zoom a veces. Por eso tome su número de teléfono y su correo Talk to electrónico. brother here, Pastor, and we can work it out. Hablen conmigo, quizás en un futuro con más tiempo él pueda regresar. Pero está lleno. Hace 6 meses tuvimos que pedirle este día de hoy. Nada más. Ya, porque tiene la otra clase. Y la esposa no pudo venir porque está muy ocupada. ¿Eh? 1 hora y algo de aquí. 1 hora y 15. Muy bien. ¿Qué es esto? Es solamente un comentario. It's a En nuestros comment. países latinoamericanos, pues yo creo que es un poquito más difícil encontrar este tipo de estufas. Entonces allá hacen las estufas de barro y de diferentes diseños. Yo creo que es el mismo principio, como quiera que sea, ¿no? Y, ajá. Yeah. Sí. What she's saying is in our countries, in Latin America, instead of having the like no, the wood stove, okay, made of metal, it's made of De clay. ladrillo. Yes, yes. She said, De yeah. barro, de ladrillo y quedan muy Yes, bonitos. there are many different ways, many different heating sources. Some people just cook with a fire we were in Africa, my wife and I and children. They had the pots hanging on things and they built a fire under it. That's the way they cooked. Así, en All their África, cooking was done that way. en África ellos lo cocinaban, hacían una fogata, colgaban las ollas y cocinaban sobre el humo. Yeah, many different ways. Hay Now, muchas where it formas. gets cold, it's a little harder. Ahora, donde es frío, es más difícil por el frío. Okay, do we have more? ¿Alguna pregunta? Quedan 2 minutos nada más. Ok, aquí es eso. Okay, we're done. Time is up. You You can, once we're going to have prayer.
And when we have prayer, you can come up and look. Después de la oración pueden venir y ver lo que tenemos acá y en 15 minutos tenemos la otra clase.